Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento está viendo este video. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca, aquí en el consultorio de un servidor. Nuestro, lo que nos hemos propuesto es difundir la homeopatía para todos, ya que pues hay algunas cosas que se desconocen de la medicina homeopática, hay muchísima gente que dice, eh, ¿qué es la homeopatía? ¿Qué hace la homeopatía? ¿Qué son los homeópatas? ¿Ellos estudian, no estudian? Vamos a intentar aclarar todas estas dudas que hacemos los médicos homeópatas. Y bueno, yo soy Humberto Joel Cruz León, soy médico cirujano con especialidad en medicina homeopática y me da mucho gusto saludarlos. Un saludo a todos mis amigos, a mis pacientes que me hacen el favor de seguirme en esta transmisión. Y pues, ¿qué el tema de hoy? ¿Los médicos homeópatas estudian? ¿Los homeópatas estudian o qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con nosotros los médicos homeópatas? Y bueno, quiero empezar por mencionar mi trayectoria, mi carrera como médico homeópata. Bueno, un servidor estudió medicina general en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y egresé en el año de 1982. Hice mi pregrado rotatorio, mi internado de pregrado rotatorio en el Hospital Presidente Juárez del Iste, y posteriormente mi servicio social en San Juan Bautista, Cacahuatepec, durante el periodo 83-84, año en que me titulé como médico cirujano. Un tiempo estuve ejerciendo la medicina general, fui médico del ISSSTE en el estado de Tabasco, estuve 2 años, aproximadamente 2 o 3 años allá, en estos años del 85, 86. Bueno, me tocó el terremoto del 88, creo que fue, ese terremoto tan grande que hubo en esa época. Yo estaba allá en el estado de Tabasco, exactamente en Villa La Venta, Tabasco. Ahí estuve como médico general trabajando era el consultorio médico del ISSSTE. Estuve igual cooperando en el Centro de Salud de Villa La Venta, Tabasco, encargado del servicio médico de los trabajadores del Estado, allá en ese mismo lugar, en el Colegio de Bachilleres de La Venta. Posteriormente al regreso, pues como en las especialidades, siempre me han preguntado, ¿y usted cómo se hizo homeópata? Fue precisamente por mi hijo. Mi hijo, cuando él nace, recuerdo que mi primer hijo nace y a las 12 horas de nacido estaba enfermo. Él tenía ya 12 horas de nacido y tenía una fiebre de 39 a 40 grados. Yo para entonces era estudiante de medicina y la verdad pues no sabía absolutamente nada, no sabía medicina alópata y mucho menos sabía homeopatía. Yo estaba aprendiendo todas las bases de la medicina, pero no sabía qué hacer. Recuerdo que llegó el pediatra, lo vio, lo reconoció y dijo, hay que inyectarlo, y le ponía, en ese momento, 12 horas de nacido tenía mi hijo, le empezaron a inyectar. Y él se le baja la fiebre, hizo un cuadro bronquial, parece ser que el clima
no era favorable para él, eran unas fechas por ahí de noviembre y estaba ya el otoño, el viento de esa época, el clima que se estaba presentando, empieza ya el frío y pues no fue favorable para mi hijo y empezó a enfermarse. Esa fue una historia un poquito difícil porque fueron años de peregrinar y peregrinar. Ya para entonces ya había yo terminado la carrera, íbamos de pediatra en pediatra y nos fuimos con uno, con otro, y posteriormente con el otorrinolaringólogo, y a lo cual el problema el diagnóstico que se le hizo fue una adenoiditis congénita. Es un problema de unos ganglios, unas glándulas que están posterior a las amígdalas, y los adenoides pues forman parte del mecanismo de defensa de un recién nacido, pero que estaban hipertrofiadas. Adenoiditis, hipertrofia de los adenoides congénito, y me dice el otorrino, hay que operarlo. Y yo decía, pero ¿por qué, maestro? No hay otra manera, no hay nada. Si quiere seguir dando medicamento y hasta que crezca probablemente se le quite. Pero el niño sigue enfermándose. Entonces recuerdo en una ocasión sentado con mi madre me dice, ¿por qué no visitas a un homeópata? Ay, caray. Fue mi primera, así como que llegó a la luz por ahí de repente a mi cerebro. Y mamá, ¿qué son los homeópatas? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Estudian? ¿Son médicos de veras? ¿Por qué con un homeópata? Pues si no encuentras solución y te lo quieren operar, pues antes de que todo esto, de que pase alguna cosa, llévalo con un homeópata. La gran pregunta, ¿con quién? ¿Con cuál? Les estoy hablando de hace 40 y tantos años, hace 44 años aproximadamente. ¿Y con quién lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Y mi contacto fue con el doctor Elpidio Ábrego Coronel, era una persona ya mayor. Me acuerdo porque le hacía así como el personaje de la televisión que le decían al doctor Chapatín, tenía una cornetita así para que le hablara a uno. Y entré a ese cuarto lleno de muebles con un olor a medicamento muy profundo, alcohol, y decía, ¿qué será esto? Yo era ya egresado de la escuela de medicina y pues para mí eran sueros, inyecciones, pastillas, suspensiones, jarabes, qué sé yo, pero aquello nunca había estado en contacto. Recuerdo que el abuelito decía, fue mi maestro en hacer, sí, cada vez que lo hago me acuerdo mucho de este doctor, y se metió, tomó unos frascos, unos globulitos, me dio otro con un líquido y dijo, se lo van a dar así. Ok, hicimos todo lo correspondiente y ay, qué susto, en la noche se agravó, volvió a presentar un cuadro bronquial, hervía en los pulmones, hacía estertores bronquiales increíbles, un fiebrón. Y bueno, la mamá de mi hijo en ese entonces estaba con un frasco de cucharadas para bajar la fiebre, así, no voy a decir el comercial, y yo se lo doy, y el doctor nos había dicho, si le da fiebre, aguantan un poquito, ¿no? Pero era tan increíble los estertores y el estado de agitación que tenía mi niño que y se lo dio. Y bueno, pues le bajó la fiebre. Entendí que era más para la tranquilidad de los papás que del niño, porque el cuadro bronquial siguió adelante, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer otra vez? ¿Ahora con quién vamos? No encontraba esa solución. Y finalmente, regresamos con el pediatra, nuevamente a suspensiones, inyecciones, jarabes,
Pero por esa época abren una clínica homeopática que fue terriblemente un éxito, ¿no? En 1980, algo así, 1980, por aquí ando. Ahorita vamos a hablar de la historia de la homeopatía en Oaxaca, pero llega y ponen una clínica homeopática, Doctor Proceso Sánchez Ortega. La abren allá en el centro de la ciudad y bueno, a correr, que vienen varios médicos especialistas en homeopatía y pues vamos de nuevo, intentarlo de nuevo con homeopatía. Yo no quería que operaran a mi niño. Volvimos a ir. No tuve éxito con el maestro, con el doctor Proceso Sánchez Ortega, porque tenía la agenda llena. Había cita para 2 meses y fracción después, algo así, y pues no, cero éxito. Entonces, ¿y ahora con quién? Pues con alguno de los pasantes que están ahí, que son especialistas también, que no se preocupe, que la van a atender y va a ir bien. Pero yo quería que el doctor Proceso la atendiera. No, era imposible. Tenía demasiada consulta el doctor y me tocó con todas mis dudas así, igual, porque yo me sentía como médico recién egresado, pues que lo sabía todo, que lo podía todo, pero pues no podía ni siquiera tratar a mi niño, ¿no? Entonces lo vio el doctor, recuerdo que decía, no se preocupe, ya va a estar bien su niño. Y las preguntas raras que hacían, ¿no? Siempre. ¿Y a qué hora se pone más mal? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Y qué es lo que más le afecta, el frío o el calor? ¿Y cómo duerme? ¿Y cómo respira? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo es de carácter su niño? Ay, yo lo que quiero es que le revise la garganta y que le ponga el estetoscopio y que le busque, ¿no? Y llevaba además así una colección de radiografías que ya debían sacar. Ahorita las vemos, decía. Terminó, de acuerdo que dijo, no se preocupe, le voy a conseguir una cita con el maestro Proceso, pero tiene que empezar a darle estos medicamentos. Y, oh, maravilla, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi hijo pudo dormir tranquilo. Un niño que no podía ni ver ni la nieve en la televisión porque se enfermaba, porque no sabía a qué sabía la nieve, a qué sabía una bebida con hielo, porque se enfermaba seguro. Entonces, esa noche descansa, amanece mucho mejor, empezó a comer mejor, en pocas semanas empezó a subir de peso, empezó a mejorar, tuvo 2 o 3 recaídas y empezaba a mejorar. Fue el descubrir aquella piedra filosofal que andaba buscando el fundador de la homeopatía, ¿no? El descubridor de la homeopatía cristiano Federico Samuel Hahnemann. Así fue como encontrar eso. ¿Qué es la homeopatía? ¿Qué hace la homeopatía? Recuerdo que el doctor de mi hijo me insistía y me decía, estudio homeopatía, doctor, estudio homeopatía. Me decían, oiga, pero es que yo tengo otros planes, otros proyectos, otros sueños, vivir en el hospital, estar subiendo y bajando y corriendo, y que dijeran, doctor Humberto, por favor de presentarse a la sala tal, y los sueños, cuando uno entra de estudiante de medicina. Pero era una maravilla la homeopatía. Y entonces, cuando empieza a mejorar mi hijo y cada vez mejor y mejor, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya para entonces ya lo había revisado el maestro Proceso, lo vio, lo checó. Era una ternura, tengo la imagen todavía de el doctor Proceso revisando a mi hijo, tocándolo y viéndolo, y decía, y creo que se nos queda ese, y decía, y hizo 2, 3 preguntas, revisó la historia clínica que ya tenía mi hijo en esa clínica que fundaron en esa ocasión, y dijo, está bien, nada más le voy a dar esto y que continúe con su médico. Y ahí fue todo. Para entonces mi hijo tomó medicamento homeopático muchos años, estoy diciendo 3, 4 años más, y a partir de ahí
jamás se volvió a enfermar. Mi hijo tiene actualmente 44 años de edad, no se enferma, que yo sepa, ya no vive conmigo, vive en un estado lejos de aquí de Oaxaca, está hasta el norte, él está trabajando ahí y excelente, todo bien en la escuela, buen estudiante, buen hijo, hizo su especialidad en el extranjero, fue una maravilla la homeopatía, de verdad haber encontrado la medicina homeopática en mi vida me cambió todo. Para entonces yo ya estaba en el ISSSTE, yo ya estaba trabajando en otras instituciones, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Fue cuando entré a estudiar medicina homeopática, me decido estudiar medicina homeopática y fue un cambio en mi vida profesional increíble porque uno de mis proyectos era ser urgenciólogo, que para entonces estaba empezando esa especialidad. Muchos años le dediqué a la Cruz Roja y aquí en Oaxaca, pero finalmente entro a estudiar medicina homeopática y me cambia toda mi vida. Haber empezado a estudiar filosofía, doctrina, por supuesto historia de la medicina homeopática, desde el fundador, el descubridor de la medicina, y empezar a ver desde otro punto de vista lo que es la medicina, lo que es el hombre, desde el concepto de vista biopsicosocial, filosófico. ¿Qué es ese ser increíble, ese ser único, irrepetible, insustituible, capaz de crear, de sentir, de tener voluntad, inteligencia? Era empezar a despertar a la filosofía homeopática, era muy, muy, muy diferente. Y bueno, estudié medicina homeopática 3 años en Homeopatía de México, Asociación Civil. En la ciudad de Oaxaca, una de las escuelas de medicina homeopática muy reconocida a nivel mundial. En todo el mundo es reconocida la Escuela de Medicina Homeopática, ya que en esa ocasión tuvimos compañeros que venían de España, de Italia, de Alemania, de Cuba, había de Francia. Hubo varios estudiantes de varios países haciendo la especialidad aquí en Oaxaca. Se quedaron 3 años a estudiar homeopatía. Compañeros médicos egresados de esas universidades, pero no había más escuelas. Era muy difícil hacer una especialidad en medicina homeopática. Como nota, les comento de que México y Francia fueron los primeros países en tener reconocimiento a la medicina homeopática como especialidad. Tener una cédula de especialidad en medicina fueron Francia y México. Ya veremos estas notas también en los años, pero bueno, finalmente, felizmente graduado en la Escuela de Homeopatía de México, Asociación Civil. Y así fueron la historia de la medicina. Para ser médico homeópata se necesita, pues primero, ser médico alópata, haber estudiado esos 7 años, estamos incluyendo el internado, el servicio de especialidad, el servicio social y posteriormente 3 años de medicina homeopática, incluyendo el año que hacemos, el semestre que hacemos de servicio social, también dentro de la especialidad. ¿Por qué tiene que ser médico quien prescriba homeopatía? Pues porque usted tiene que estar seguro de que está teniendo una atención de calidad, que es un médico el que le está atendiendo. Y lamentablemente, pues ahí como no solamente en la medicina, sino en los ámbitos del saber, pues hay muchos prácticos, ¿no? Y
si usted abre el Face, dice curso de homeopatía en tantas semanas o en tantos meses, ¿no? Y hay farmacias dando cursos de homeopatía abierto a todo el público, hay una escuela de agronomía dando un curso de homeopatía abierto para todo el público, en fin, es lamentable porque les digo, deberían ellos tienen todo el derecho de hacerlo y de ejercerlo, si es que tienen el conocimiento, por supuesto que tienen todo el derecho, y finalmente la gente que quiera acudir, pues va a acudir, pero lamentablemente usted no estaría teniendo una atención de calidad ni una atención médica, porque no son médicos, ¿no? Quien le va a dar, que sea tal vez un mecánico, un carnicero, un carpintero el que le esté dando. Quiero aclararle que nosotros los médicos homeópatas no usamos el péndulo. Nosotros no ponemos inyecciones de metales, nosotros no ponemos inyecciones, no hacemos nada de eso, ni sueros de metales, ni estamos experimentando. Hay que estudiar profundamente homeopatía, saber precisamente. En la primera charla, si vieron el primer video, hablamos de las bases y de las leyes naturales en las que está fundada la homeopatía. Entonces, y amén de que esa persona que es médico homeópata titulado le está dando una atención de calidad porque tiene todo el conocimiento médico. Anatomía, fisiología, histología, incluso enfermedades quirúrgicas, medicina interna, todas las especialidades que se llevan en la carrera de medicina, y toda la anatomía patológica. Entonces es alguien que lo preferible antes de acudir con un práctico o con alguien, o un mal homeópata, que se llaman homeópatas, que deberían de llamarse de otra manera, pero bueno, se hacen llamar homeópatas, y para que, si usted elige, pues yo le sugiero que vaya mejor con un buen alópata. Cuando menos vas a tener la seguridad de que la está atendiendo alguien que tiene conocimientos de medicina. Pero si además ese alguien tiene conocimientos de medicina homeopática, usted tiene asegurado el futuro de su salud. ¿Qué pasa con la medicina homeopática? Un poquito de historia, porque tiene muchos años ya lo mencionamos en la primera ocasión, cuando hablamos brevemente de la historia de la homeopatía en México. Bueno, pues que desde 1850, cuando siendo presidente Benito Juárez le da el reconocimiento a la medicina homeopática, porque a los médicos españoles les reconoce y empieza a prescribirse medicina homeopática, y estos médicos fueron los primeros que prepararon médicos mexicanos para empezar a ejercer. Ya para 1893 estaba el doctor Joaquín Segura y Pesado, Ignacio Fernández de Lara, Ignacio María Montaño, Fernando Gómez Suárez, quienes solicitaron el poner un hospital homeopático donde se pudiera atender enfermos que era necesario hospitalizar. Y entonces, en este entonces, don Manuel Rubio, que era ministro de Gobernación, intercede ante el general Porfirio Díaz, que era presidente de la República, y ante él para que se donara el primer lugar a donde iba a ser fundado el hospital homeopático. Como anécdota, Porfirio Díaz cede a esto porque él venía padeciendo de una enfermedad en la piel por una herida de bala, tuvo una micosis, tuvo un problema ahí grave que no cerraba y no sanaba, y estuvo con los médicos de la medicina tradicional en esa época, los más importantes, pero nunca le había cicatrizado su herida, una herida de bala que él tuvo. Recuerden que Porfirio Díaz fue soldado,
y estuvo en muchas batallas. Entonces, él fue tratado con homeopatía con mucho éxito. Entonces, pues cede y se funda ese primer hospital. El doctor Joaquín Segura y Pesado y Rafael B. Castro y Bernabé Hernández fundan la Escuela de Medicina Homeopática en 1895. Y empieza ya, se le da un carácter de Escuela Nacional de Homeopatía, y los médicos que egresaban de ella pues iban a tener el mismo reconocimiento y las mismas obligaciones y los mismos derechos que los médicos cirujanos alópatas, que antes se decía médico cirujano y partero. Fue desde Porfirio Díaz cuando se incorpora oficialmente la medicina homeopática, y fue Plutarco Elías Calles quien nos ratifica. Ya en 1896, que se fundó el Hospital Nacional, en 1943 lo agregan al Hospital Homeopático a todos los demás hospitales de la Secretaría de Salubridad. Entonces lo reconoce ya igual en la Secretaría de Salubridad. La Escuela Libre de Homeopatía en 1912 también tuvo ya un reconocimiento por el presidente Emilio Portes Gil, y entonces se le da el reconocimiento como Escuela Libre de Homeopatía. Esa ha sido la historia. De ahí en 1936, en el Politécnico Nacional, se incorpora a la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, misma que estuvo un tiempo en la UNAM, pero que después la enviaron al Politécnico. En 1982 ya tiene una sección de posgrado para sus médicos con nivel licenciatura, médicos homeópatas a nivel licenciatura puedan hacer el posgrado ahí mismo en el Politécnico. Entonces, fue en 1960 donde se imparte el primer curso a nivel de posgrado en Homeopatía de México, Asociación Civil, fundada por el doctor Proceso Sánchez Ortega, el doctor David Flores Toledo y, se me escapa el otro nombre. Fueron 3 médicos importantes quienes forman Homeopatía de México, Asociación Civil, y esto lo hace ya, se consolida ya como una escuela, una asociación civil con reconocimiento de la especialidad. En general, ¿quiénes pueden prescribir homeopatía? Y lo dice bien claro la Secretaría de Salud, porque hace rato me preguntaba una persona, bueno, y entonces, ¿por qué hay otras gentes dando homeopatía? ¿Por qué la están recetando si no tiene? Pues porque no es algo que se pueda controlar y no es algo que se puede decir y llevar a la cárcel si no hay alguien que diga, me dio medicamento homeopático y él no es médico, ¿no? Pues no. La verdad es que la gente que va es porque quiere, hasta los andan buscando, ¿no? Pero los que tienen el reconocimiento en la Secretaría de Salud para prescribir medicamentos homeopáticos, pues son, en primer lugar, médicos homeópatas a nivel licenciatura y médicos homeópatas posgraduados o especializados. También algunos cirujanos dentistas que han hecho homeopatía. Actualmente, les digo, está también con los médicos veterinarios y algunos licenciados en enfermería que están haciendo, que son los que están en el área de los hospitales homeopáticos. Pero fuera de ahí, pues no con todo respeto, que hace un psicólogo dando medicina homeopática, o un profesor o una profesora recetando medicamentos homeopáticos. Finalmente, bueno, escuchaba una persona que dice, es que Dios me iluminó. Yo, la verdad, siempre le he pedido al Creador que me ayude, que me ilumine y que me dé sabiduría para poder hacer lo mejor posible el trabajo. Pero, pues, hay que estudiar medicina. La Secretaría, en junio del 2000,
11, hay un cuadro básico, un catálogo de insumos que tiene la Secretaría de Salud para los medicamentos homeopáticos. Y pues tenemos un cuadro básico y eso es lo que manejamos. Se van agregando más medicamentos a medida que se van haciendo más experimentaciones, más experimentación pura, pero bueno, se tiene que notificar a la Secretaría de Salud. No estamos inventando. Y en el cuadro básico de los medicamentos homeopáticos hay 8 medicamentos policrestos, 16 semipolicrestos y 10 organotrópicos. Todos tienen registro de COFEPRIS, todos. Entonces, los laboratorios encargados de hacerlo, pues lo vigila la comisión encargada de vigilar la fabricación de estos medicamentos. La enseñanza, decíamos, estudian, porque me decían qué carrera estudian los homeópatas, espero que ya se haya contestado, ¿no? Necesitamos estudiar medicina, no hay otra manera, no hay otro camino para llegar a ser médico homeópata, no lo hay. Mis respetos para quienes hacen un curso, para quienes creen que ya son médicos homeópatas, felicidades, pero el único camino para llegar a ser médico homeópata es estudiar medicina primero, tener una cédula profesional para poder ingresar hacia la escuela de posgrado que tiene la Escuela Nacional de Medicina y Cirugía y Homeopatía en el Politécnico, la Escuela la Escuela Libre de Homeopatía, que también tiene una sección de posgrado, y Homeopatía de México, de la que la mayoría de quienes estamos en Oaxaca somos egresados. Homeopatía de México. Entonces, ya les había mencionado, en Francia, en México, se reconoce como especialidad. Y bueno, y en México pues tiene la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico. ¿Cuáles son las instituciones para especialidad? El Poli y la Escuela Libre de Homeopatía Asociación Civil, la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, y de aquí hay los 2 hospitales que están en la Ciudad de México. Pues son el Nacional Homeopático y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico Nacional y el Hospital Higinio G. Pérez, donde los estudiantes de la Escuela Libre de Homeopatía hacen sus prácticas. Hay en Monterrey una clínica famosa, en la clínica Cuauhtémoc, que es particular, se funda en 1945 y bueno, desde entonces brinda atención médica homeopática ya ahorita desde octubre del 2000 proporciona atención a empleados de diferentes empresas privadas en coordinación con el Seguro Social. Los canalizan a través del Seguro Social, no sé qué convenios tengan, pero bueno, es una institución privada. Desafortunadamente en Oaxaca no pudimos hacerlo, no se pudo lograr consensuar poner una clínica. La intención se tenía con la clínica homeopática Dr. Proceso Sánchez Ortega, pero no se consolidó. Entonces, hay otros hospitales en Reynosa, en Tamaulipas, que están brindando atención médica. En el Hospital General de México ya hay consulta externa homeopática. En el Hospital Juárez del Iste en México y en el Hospital Manuel G. González atienden un promedio de 5,000 pacientes. También como noticia, en Oaxaca se acaba de la semana pasada, tengo entendido, no me informé bien, y se abrió un consultorio homeopático también coordinado por parte del Colegio de Médicos Homeópatas en el Centro de Salud de la Colonia Estrella. Va a estar brindando atención médica
abierto a todo el público. Y bueno, ahí está otra opción. Y poco a poco, bueno, a través de tantos años, la homeopatía se va abriendo espacio. En el Distrito Federal hay 6 consultores de homeopatía por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, así hay en San Luis Potosí. Finalmente hay más instituciones. Pero tenemos también les mencionaba lo que habíamos visto en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué pasó? No en la ciudad, en el estado de Oaxaca. ¿Cuándo se empezó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la homeopatía se inicia en 1935. Hay datos históricos que dicen que el pionero fue el doctor Manuel José Cabrera López. Nació en Oaxaca en 1908 y él fallece en esta misma ciudad en 1970 a la edad de 62 años. Y bueno, él estudió en el Instituto Libre de Homeopatía de México y el 22 de febrero de 1945 tuvo su consultorio aquí en la esquina de las calles de Porfirio Díaz y Matamoros. Fue un gran, pues un personaje de la medicina homeopática en Oaxaca. Fue de los primeros que se tiene registro. Y les decía yo del señor Elpidio Ábrego Coronel, con quien tuve el gusto de conocerlo. Él nació en la ciudad de Tepozcolula en 1887, él falleció en 1982, tenía 85 años y él ejerció la medicina homeopática durante 21 años aquí en Oaxaca. Hasta 1979 estuvo Elpidio Ábrego Coronel y tuvo un registro de salubridad que le permitía ejercer la homeopatía con el número 36.723. Se graduó en el Hahnemann School de Chicago, Estados Unidos. Lamentablemente sus estudios no fueron reconocidos en México, no tenía una validez oficial en Estados Unidos y bueno, y en México no se pudo reconocer, oficializar sus estudios, quedó así. Él tuvo mucho tiempo su consultorio aquí en las calles de Carbonera y Jicotenca. Ahí él estuvo muchos años, ahí fue donde tuve el gusto de conocerlo. Mi maestro, el doctor Roberto López Hernández, quien es uno de los pioneros de la medicina homeopática aquí en Oaxaca. Él hizo sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, inicia, pero él posteriormente se va a estudiar homeopatía al Politécnico Nacional, egresa en 1965 y realiza sus estudios de posgrado en Homeopatía de México, Asociación Civil. Fue fundador de la Asociación de Médicos Homeópatas Dr. Higinio G. Pérez y bueno, lamentablemente él falleció el año pasado, víctima ya él tenía aproximadamente 85 años de edad, algo así. Perdón que me equivoque en las fechas, no lo tengo muy bien registrado, pero bueno, junto con él, el día 30 de enero se constituye la Asociación Civil Dr. Higinio G. Pérez, que estaban los médicos, el doctor Roberto López Hernández, Julio Palao Rodríguez, Enrique Mendoza López, Casto García Capistrán y María Isabel Soriano Vizcarra. Fueron los fundadores de esta asociación de médicos homeópatas y hay muchas personas que ejercen la homeopatía en la ciudad de Oaxaca, hay muchos prácticos empíricos. Otros tienen títulos de médicos homeópatas egresados de instituciones
del país, pero Homeopatía de México ha egresado a médicos hahnemannianos, puristas, con posgrado en homeopatía en la ciudad de Oaxaca, y que pues en la actualidad ya somos cientos de egresados de esta institución. En 1980, que les mencionaba, no ya andaba tan mal en la fecha, se funda la Clínica Homeopática Doctor Proceso Sánchez Ortega, quienes eran propietarios el doctor Julio Palau, quien ya no está con nosotros también, y su esposa, la señora Silvia López Martínez. Fue la primera clínica homeopática fundada en el sureste de nuestro país, el lugar donde muchos compañeros médicos homeópatas realizaron sus prácticas y el servicio social, y muchos lo hicimos en el dispensario médico homeopático que estaba en la iglesia de las Nieves, allá, en la iglesia de las Nieves, ahí es a donde estuvimos, y otros en la clínica cuando se llamaba Doctor Proceso Sánchez Ortega. Fue en ese año cuando llega el maestro Proceso Sánchez Ortega, radica en esta ciudad. Él estuvo 6 años viviendo en esta ciudad, y entonces la homeopatía se difunde por todo el estado, y entonces observando las asombrosas curaciones y los grandes beneficios de la homeopatía, empezamos a estudiar en coordinación con el doctor Julio Palau, se iniciaron los cursos de homeopatía. Estuvo la doctora, ella es española, radica actualmente allá en España, la doctora Gloria Alcover Lillo, que estuvo médico homeópata. Ella es ginecóloga, egresada ya en Barcelona, España, y vino a estudiar homeopatía al lado del maestro Proceso. Profundizó mucho en la teoría miasmática. Es una de las mejores discípulas que estuvo al lado del maestro. Ella acompañó al maestro muchos años, los 6 años que estuvo aquí en Oaxaca, más otros años en su natal Pachuca Hidalgo, que ahí de allá era el maestro Proceso, y pues ella interpretó el pensamiento del maestro Proceso. En la escuela de posgrado en homeopatía se funda en 1980, la llegada del maestro Proceso, bajo la supervisión y dirección del maestro Proceso, quien fue su primer director, y que siempre fue el director honorífico, y se fueron impartiendo los cursos de posgrado. Los primeros 5 años no estaba todavía la oficialización, y fue en diciembre, fue posterior cuando ya el gobierno del estado le da el reconocimiento a través de la Secretaría de Educación Pública. Pero bien, en diciembre del 81 se inauguró el primer dispensario médico homeopático, Samuel Hahnemann, que lo fundó el doctor Julio Palau, y este dispensario funcionó en el barrio de Jalatlaco. Ahí estuvo primeramente. Allá, les decía, a un costado de la Virgen de las Nieves, en Pino Suárez y Morelos. Ahí estuvo muchos años el servicio médico homeopático, dando atención médica a pacientes de muy escasos recursos. En el año de 1982 hizo aquí la reunión internacional para la unificación de la enseñanza de la homeopatía, y fueron muchos maestros que llegaron de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y entonces se llevaron a cabo en aquel entonces Ágora de Fonapaz. Espero que no se vaya a volver restaurante particular ahora, pero fue en el Ágora de Fonapaz en donde se llevó a cabo este evento.
aquí en la calle de García Vigil, junto al Carmen Alto. En 1983 hubo en la Reunión Nacional de Médicos Homeópatas en provincia, en donde vinieron varios médicos del interior de la República y había médicos españoles quienes estaban haciendo la especialidad con el maestro Proceso en esta ciudad. En el 85 se reconoce, en el año de 1985 es reconocida oficialmente la Escuela de Especialización en Homeopatía por el gobierno estatal y gobierno federal, gracias a las gestiones del doctor Proceso Sánchez Ortega y al apoyo incondicional del licenciado Luis Cortés Osorio, que era rector del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, quien era conocedor y admirador de la homeopatía. En fin, en el 91 se inauguró la plazuela Samuel Hahnemann, que está dedicado al fundador de la homeopatía, y ahí nos reunimos cada 10 de abril y 2 de julio de cada año para rendirle homenaje al sabio de Meissen. Y bueno, y reconocer también, es importante, la labor del doctor Rogelio Agüero Pascual, quien estuvo tocando puertas para solicitar el apoyo y permiso oficial para que los médicos de esta ciudad contáramos con un lugar tan importante como es esa plazuela. Está atrás del Hospital Civil, ahí en la calle de las Rosas. En 1992, el doctor David Flores Toledo vino a dar un curso de ginecobstetricia a quienes ya éramos médicos homeópatas ya para ese entonces. Fue en el Hotel Misión de Los Ángeles y pues estuvimos ahí todos los integrantes de la Escuela de Homeopatía y la Asociación Higinio G. Pérez. 1994, legalmente el Colegio de Médicos Homeópatas del Estado de Oaxaca. 1995, el 50 Congreso Internacional de Medicina Homeopática, la 20ª Asamblea General de Homeopatía de México y 100 años de oficialización de la homeopatía en nuestro país. En fin, 1997, actualización en homeopatía, curso que vinieron compañeros de la especialización de la ciudad de Puebla y quienes estábamos aquí en Oaxaca. En el año 2000 se inaugura ya la sede del Colegio Médico Homeopático, que estuvo el maestro Proceso, y bueno, ahí está la sede del Colegio Médico de Homeópatas de Oaxaca, por allá en el fraccionamiento de San José la Noria. En abril del 2002, en el auditorio de la Escuela de Homeopatía, la reunión nacional de grupo ADHOC de Homeopatía y el Comité de Planeación. Y en el 2002, el doctor David Flores Toledo hace la presentación de su libro de la segunda edición de los comentarios del organón de Samuel Hahnemann. En fin, es la historia de la homeopatía en Oaxaca, que ha sido muy, muy importante para la difusión de la medicina homeopática, no solamente en nuestro estado, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Orgullosamente, médicos egresados en la ciudad de Oaxaca, en España, en Francia, en Italia y en Alemania. Hay médicos que vinieron aquí a hacer su especialidad. Así es que, pues, ¿qué les puedo comentar? Estudian los médicos homeópatas. Tenemos algo que, créeme que ahí lo que tienen que estar son médicos homeópatas. ¿Cuántos años dura la carrera? Bueno, pues ya le dijimos, si sumas 7 más 3 son 10 años para ser médicos homeópatas. ¿Qué se necesita para ser homeópata? Un amor profundo a la carrera de medicina y al género humano, porque de verdad es un deseo de servir. La única y verdadera misión del médico es la de restablecer la salud, decía Hahnemann, la de restablecer la salud al hombre enfermo.
¿Qué otra pregunta me dijeron? ¿Qué enfermedades trata la homeopatía? Bueno, pues ya lo hemos mencionado. Por ahí dicen, es que es buenísimo, y por ahí van a ver letreros en farmacias y todo esto, diciendo, es que es buenísima para sacar piedras, para quitar la gripa, para la diarrea, para las alergias, para las infecciones. Y quiero decirles que la medicina homeopática no es un paliativo, no se da para quitar estos síntomas ni nada. La medicina, nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos. Y al enfermo lo vamos a ver como un todo, como una unidad. No podemos apartar el hígado de Juan, los pulmones de Juan, la vejiga de Juan, la próstata de Juan y las rodillas de Juan por un lado y empezar a tratar. No, espéreme porque primero le voy a tratar esto y luego le quito lo otro y después le quito lo otro. No, estamos tratando a Juan. En la primera charla, cuando hablamos de la individualidad morbosa, es cuando el médico homeópata perfectamente capacitado toma el caso, lo ve como uno solo, por eso estamos viendo los miasmas, y prescribe un solo medicamento. Y esa es la individualidad medicamentosa, porque se le va a prescribir un medicamento que que cumpla con esa ley, el similia similibus curentur, lo semejante, cúrese con lo semejante. Eso es lo que hacemos en homeopatía. Nosotros no estamos tratando gripas, catarros, quitando granos o algo, porque eso es una idea que se ha sembrado mucho, y muchos pacientes llegan a la consulta de primera vez, porque ¿cuánto tiempo dura un tratamiento homeopático? Pues es que dependiendo, porque muy seguramente tiene un problema crónico que se está agudizando. Entonces, hay que tratar la agudización y continuar con el tratamiento de lo crónico, porque lo crónico lleva años. Yo entendí cuando llegué a la escuela de homeopatía, recuerdo, era médico joven, recién egresado de la escuela de medicina, y cuando con mi hijo, yo lo que quería era que se le quitara la adenoiditis y que se le bajara la fiebre y que ya no tuviera cuadros bronquiales. Pero cuando entendí y me explicaron, y el médico me explicó, el problema es todo lo que tiene heredado su hijo. Es esa enfermedad crónica que él viene heredando. Y era verdad. Ya hablando con la mamá de mi hijo, platicando, me cuenta que a ella a los 8 años la llevaron a operar, de hacerle una amigdalectomía a la Ciudad de México, porque ahí ya las hacían antes. Entonces, le suprimieron un síntoma que ella tenía y que se manifestó posteriormente en la salud de mi hijo. Yo no estoy diciendo que fue ella, porque igual yo venía arrastrando toda una serie de patologías de mi árbol genealógico. Y como ya mencionamos en otras charlas anteriores, ¿cuántas veces no programamos incluso a nuestros hijos a que padezcan de alguna enfermedad? Los programamos. No, cuando nos vamos, es increíble. Yo siempre he hecho esta comparación de cómo el hombre campesino y la mujer campesina, la gente del campo es sabia. No siembra en cualquier época del año. No siembra en cualquier tierra. No siembra como esté. Espera la época adecuada. Prepara el terreno, lo limpia, lo barbecha, y además, ¿qué? Elige la mejor semilla. No agarra una semilla que esté al azar y diga, voy a sembrar maíz y como este es más barato, antes que era de la Conasupo, no sé quién vende el maíz ahora, pero porque es más barato y voy a sembrar. No,
Elige lo mejor, el mejor, y eso va a sembrar. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo cuando vamos a tener hijos? Cuando nos vamos a casar, cuando vamos a elegir pareja, nuestra pareja debería de elegir de que seamos hombres sanos y nosotros elegir mujeres sanas. Y eso no quiere decir que no podamos casarnos. ¿Por qué no curarnos antes de tener hijos? ¿Por qué no hacer un tratamiento homeopático para eliminar cuántas cosas pudiéramos tener antes de traer al mundo a un nuevo ser? A un nuevo ser que puede estar heredando ese miasma crónico que viene de generación en generación. Yo lo viví en carne propia y lo vi con mi hijo y lo sufrí. Y yo les entiendo a ustedes cuando ahora están al pie de la cuna cuidando su problema respiratorio, cuidando el problema de su piel, cuidando su problema digestivo. Yo los entiendo porque todos los que hemos sido papás, hemos tenido alguna época de vivir al lado de nuestros hijos con sus problemas de salud. Pero si nos hubiésemos curado antes les hubiéramos ahorrado muchos problemas a ellos y nosotros. Algo el maestro Palau, Julio Palau, hablaba de la eugenesia, el buen engendrar, bien genao engendrar, y hablaba de decir, cúrense antes de. Y ahora, y lo entendí muy tarde, ¿no? No lo sabía, hasta ahora lo entiendo. Señores, soy Humberto Joel Cruz León, soy médico cirujano con especialidad en medicina homeopática y es un placer haber estado con ustedes en esta charla. Espero que les sirva para ir tomando conocimiento de qué es la medicina homeopática. Desde 1980 que llegó la medicina homeopática a nuestra ciudad, hermosa ciudad de Oaxaca, hasta la fecha, pues aquí estamos. Aquí seguimos y hasta que el gran arquitecto del universo lo permita, seguiremos trabajando porque el amor que le tomamos a la medicina y sobre todo a la medicina homeopática no se nos acaba. Yo recuerdo que el maestro pues, trabajó hasta el último aliento de vida. El maestro Julio Palau igual, el maestro Roberto no se diga. Quienes estamos en este ámbito, nos nace ese amor. Ahora sí, como cuando entramos a la escuela de medicina y nos preguntaron, ¿y tú por qué quieres ser médico? Porque yo quiero mucho a la humanidad. Y créanme que queremos al género humano, de verdad, a rescatar a la especie humana para que tener mejores hijos, mejor gente, más sana, dejar generaciones de salud, de hijos sanos. Gracias por el favor de su atención, muchísimo gusto. Allá a mis amigos de Mazatlán, Villa de Flores, otra vez que no se me olvide saludarlos, muy buenas noches. Gracias por hacerme el favor de su atención. Hasta la vista y recuerden, en 8 días a las 7 en punto de la noche estaremos nuevamente transmitiendo. Hasta pronto. Gracias.